¿qué es el perdón? ¿Qué consideran ustedes, qué entienden ustedes por el perdón? Pero a respuesta simple, no me tiren, por favor, no me salgan con algo extenso. Vamos, ¿qué es el perdón? Adriana, ¿qué es el perdón? Ya que empezaste a hablar. Mira, hay una frase que a mí me encanta, que la leí hace bastante, perdón que no prenda la cámara, pero estoy en pijama. Y Bueno, que para mí eso cierra perfecto, porque es como que lo une a la liberación. Porque dice, el perdón no libera al ofensor de la ofensa que realizó, sino que libera al ofendido del peso que le genera haber recibido eso. Entonces, okay. me parece que está bueno porque tiene que ver con soltar, con liberarse, ¿no? Entiendo, perfecto. ¿Alguien más quiere opinar sobre qué es el perdón? Susana. Dejar pasar ya el tema, o sea, pasar la página. Pasar por alto, ya está. ¿Sí? Borrón y cuenta nueva sería. ¿Sí? Lidia. Es reconocer el defecto o el error y aceptarlo de la otra persona. Está bien. Enrique. Sí, a mí cuando recuerdo mucho el perdón, recuerdo a Jacob pidiéndole perdón a Esaú en términos bíblicos. Y se me hace como la imagen en la cabeza, ¿no? Luego de haber cometido un error con la otra persona o haber sido injusto, pedir perdón es una situación muy humana. Ahora, conceder el perdón es un acto aún más humano. O sea, el perdonar como persona a otra es un acto de comprender que la otra persona hizo las cosas muchas veces por sus circunstancias y por sus necesidades o por un conflicto de intereses. Por lo cual, para mí el perdón es una cuestión esencial dentro de la vida judaica. Aprender a perdonar cuando uno no sabe perdonar o entender que perdonar es algo esencial para llevar una vida normal desde el punto de vista psíquico de una persona. Ok, perfecto. Andrés está diciendo ahí si tiene que ver con la... No sé si estás afirmando o es una pregunta, si tiene que ver con la aceptación. Pero bueno, supongo que quizás no puedes desmutearte para decirlo. Hay un tema... Sí, Golde, estás muteada, tenés que desmutearte. El perdón, de acuerdo a la Torá, de lo que hemos estudiado, es que vos le pedís perdón a la persona a la cual ofendiste y le hiciste otro. Pero hay que ver si la otra persona te perdona a vos. Ahí está la cosa. Ahora, dentro de lo que habíamos estudiado, para pedir perdón, vos tenés que ir con dos personas como testigos, ¿verdad? Algo así. Sí, eso tiene que ver con el Talmud. Yo no voy a hablar de Talmud, yo me voy a poner más existencialista. Y lo que vos estás diciendo es cuando una persona va a pedir perdón, ¿no? El tema es, la pregunta real acá que nos vamos a preguntar hoy es si el perdón se pide o el perdón se da. ¿Sí? Porque es fácil pedir perdón. El perdón vos pedís a la otra persona que te perdone, entonces estás pidiendo el perdón. Ahora hay que ver si la otra persona te lo otorga, pero de cualquier forma vos ya lo hiciste y queda tu conciencia tranquila y limpia, porque vos pediste perdón. Yo no estoy tan seguro. De hecho, yo creo que el que pide perdón es el que no tiene la conciencia limpia. Creo. O sea, no, vos me estás hablando desde lo talmúdico, que lo vieron con Eliezer el lunes, ¿sí? Y yo entiendo desde el Talmud, porque yo también leí el mismo tomo, cómo la tradición judía entiende que uno tiene que pedir perdón. Pero el problema acá estamos hablando de cosas más existenciales, no el concepto de pedir disculpas, porque... Si vos pedís perdón, vos quedás aliviado de la culpa, de la carga. La otra Depende. persona no sé si te lo da o no. Depende, en realidad es como pedir perdón tiene que ver también con el hecho de sentir que yo ya hice el esfuerzo, ya no depende de mí. ¿Sí? Bueno, un poco eso quería opinar, Ori. Es como que en estos tiempos modernos la palabra perdón se está utilizando muy de comodín. Perfecto. Y no es un arrepentimiento sincero, es como, uy, perdón, ya te pedí perdón.
creo que en realidad más importante que pedir perdón con el uso tan superficial que se le está dando últimamente a esa palabra, es el tema de realmente perdonar, porque incluso uno puede hasta perdonar sin que le hayan pedido perdón, porque justamente tiene que ver con eso, yo me lo saco encima, si el otro se arrepintió o no, bueno, ya verá él en su interior. También tiene que haber un arrepentimiento sincero al momento de pedir perdón, ¿no? Ok, sí, gracias Adri. Andrés, y arrancamos. ¿Sí, Andrés? Sí, llevándolo a un concepto más moderno, como lo estás mencionando, hay un tema dentro de la psicología cuando una persona no alcanza a pedirle perdón a alguien, puede ser un padre, una madre o un familiar, y vive con esa carga y vive angustiado, el psicólogo por lo general dice, escribe una carta, vas, ¿no es cierto?, a la tumba de él, y libérate de eso, y hazlo a través de la carta, el perdón, y libérate de toda esa carga, y lo hacen con un tema de salud mental, y por lo general a las personas les va bastante bien con eso, y ese otro tipo de generar un perdón, tal vez con un ser que ya no existe. Está bien, entiendo perfectamente lo que van. La pregunta es si el perdón que vamos a hablar, si la palabra perdón, si el concepto de perdón, como lo decía también Adri recién, si es realmente de lo que hablamos habitualmente o tiene que ver con algo más profundo. Porque nosotros, la pregunta es si cuando pedimos perdón o cuando perdonamos en la vida real, estamos perdonando de verdad, ¿sí? O sea, hay como un abuso, como decía Adriana, hay un abuso de la palabra perdón que llega un momento que asquea. No solamente eso, sino que el hecho de especular con el perdón, ¿no? Políticamente, los gobiernos especulan todo el tiempo con el perdón. Políticamente está tan usado el concepto de perdón para reconciliar y poder encauzar el rumbo de una nación que lo mezclamos todo el tiempo con el concepto de la justicia. Todo el tiempo. El libro, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo y lo interrumpí? Sí. No, que por eso pienso en voz alta que ahora por eso se usa también el concepto de reparación, no solamente el perdón. O sea, en las exigencias de militancia política muchas veces son reparación histórica de ciertos grupos oprimidos y mucho más que el perdón por algunas, bueno, eso. Perfecto, pero hay una palabra que se usa, que es mucho como más conocida de alguna forma, ¿sí? Que es la palabra amnistía. Sí, o reconciliación. ¿Sí? Y hay un tema con la palabra amnistía. Hay un libro que no lo tengo acá en mi casa, porque se lo presté a alguien y no me lo devolvió. ¿Sí? Y si esa persona después va a estar escuchando esta clase y se acuerda que me tiene que devolver el libro, por favor que me lo devuelva. Es un libro que se llama, se los recomiendo, y es barato, se puede conseguir barato, se llama Usos del Olvido, así se llama, Usos del Olvido, de Yusuf Yerushalmi. ¿Sí? Es un libro donde se habla sobre el concepto del olvido, pero lo que tiene de interesante el libro es que se basa en un artículo en un diario, el libro se basa en un artículo del diario que en Francia, que se llama Memoria, ¿sí? Escuchen, perdón, se llama Olvido o Justicia. ¿Sí? No memoria, olvido, memoria. El antónimo del olvido debería ser la memoria, pero el artículo del diario en Francia se llamaba Olvido o Justicia. ¿Sí? ¿Y por qué dice eso? Porque en Francia, en el año 53, se declaró la Gran Amnistía. No sé si saben lo que fue la Gran Amnistía. Francia, en el año 53, pidió perdón de manera política, declarando la Gran Amnistía, por las masacres hechas en Argelia, en las colonias de Argelia. ¿Sí? Cuando les hablo de masacres, estoy hablando de más de 2 millones de muertos en las masacres de las colonias argelinas que tenía Francia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó con eso? Bueno, medio que con la Segunda Guerra Mundial se tapó un poco, pero bueno, terminó la Segunda Guerra Mundial, siguieron las masacres, se destapó la olla, fue una revuelta grande, y el problema es que era muy difícil, según Francia, poder reconstruir la nación mientras esa herida esté abierta. Entonces, ¿qué hace Francia? Declara la Gran Amnistía, como el gran pedido de disculpas. Qué elocuente, porque en realidad con eso, o sea, con eso solucionaron un problema.
no solucionaron nada, ¿sí? Taparon, se pusieron un parche e hicieron como, bueno, no vimos lo que pasó, se terminó, ¿sí? Se terminó y nos hacemos los tontos con la situación de lo que pasa. ¿Por qué digo esto? Porque esto de la amnistía o del perdón en cuestiones políticas asquea porque hay un abuso con la cuestión del perdón para poder encauzar rumbos políticos. El tema es que los estados no perdonan. El perdón, para la tradición judía, debería ser un acto singular, no un acto general. El perdón no es que un estado perdona o pide perdón, ¿sí? Sino que es la gente en su individualidad la que debe perdonar, no una masa de gente, ¿sí? Y esto me hace acordar, hablando de olvido y justicia, hay dos cuentos de Borges, ¿sí? También se los recomiendo. Hay un cuento de Funes el Memorioso, no sé si alguna vez lo leyeron, Funes el Memorioso, es un gran cuento. Funes sufría de memoria aguda, ¿sí? Funes se acordaba de cada hoja, de cada árbol que había visto, ¿sí? Funes caminaba por la calle y recordaba toda su vida recordó todos sus pasos, ¿sí? Y el problema de Funes era que no podía olvidar. Y era un gran problema. Funes se muere, pero se muere sin poder olvidar, y para Funes poder olvidar era como hasta casi cuando uno lo lee, como hubiese sido un alivio. Porque el no olvidar lo que una persona te hace que quizás no puedas perdonar, hace que quizás no puedas seguir adelante, no puedas avanzar. En contraparte a esto, hay otro cuento de Borges, que no me acuerdo el nombre, que si alguien después se lo acuerda, me lo tiene que decir, que está en el libro Elogio de la Sombra, en donde se encuentran en el cielo Caín y Abel. O sea, Caín muere, llega al cielo y lo ve a Abel sentado junto a una fogata. Entonces tiene miedo de acercarse porque él mató a Abel. Entonces tiene miedo de acercarse, no vaya a hacer cosa que Abel quiera cobrar venganza. Entonces se acerca lentamente y se sienta de frente. Y Abel levanta la vista, lo mira, le dice, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué contás de tu vida? Bueno, más o menos lo estoy modernizando. ¿Qué contás de tu vida? Tantos años. ¿Qué fue de vos? ¿Qué fue de mí? Y lo mira y le dice, no me acuerdo, ¿vos me mataste o yo te maté? Le dice Abel. Y después dice, bueno, no importa, ya estamos acá. ¿Sí? Y a veces, parece una estupidez, pero en esos dos cuentos de Borges, el de Funes y el Memorioso, lo tengo que anotar, tengo que una prédica esto. El cuento de Funes y el Memorioso y el cuento del libro de Elogio de la Sombra, lo que tiene de interesante es que hablan de la idea del olvido, de que a veces olvidar nos ayuda a avanzar, porque ¿quién es el que no avanza? El que no puede reconciliar, el que no puede perdonar es el que no avanza, no el otro. Cuando vos decías uno tiene que pedir 3 veces perdón y si el otro no lo perdona, bueno, ya para la tradición judía ya hizo su esfuerzo. Es como, bueno, yo quiero avanzar, así que te pido perdón 3 veces y con esto, bueno, yo ya hice lo mío, ahora sigo con mi vida y que arreglate vos. ¿Sí? Pero no se trata de eso, se trata de una reconciliación sincera. Y en esa cuestión de reconciliación sincera aparece el concepto de perdón. Y el perdón tiene que ver con el dar, tiene que ver hasta con la tzedaká, tiene que ver con la justicia. Sí. Perdón, disculpa. Me quedé pensando. Me parece que no van de la mano el perdón y el olvido. Porque justamente si vos te olvidás, capaz que ni siquiera lo estás perdonando, simplemente se te fue de la cabeza, pero si en algún momento llegas a recordarlo, puede llegar a venir con eso incluso el rencor. El perdón creo que no tiene que ver con olvidar, sino con que a pesar de que vos sabés lo que pasó, tenés presente la ofensa,
la soltás, lo dejás ir, te liberás, entendés que puede haber sido una equivocación de la otra persona, que la otra persona hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenían en ese momento, te sanás vos, seguís adelante, pero incluso seguís recordándolo porque recordás el aprendizaje que te dio eso. Si vos lo olvidás, no tenés ni aprendizaje ni liberación, simplemente es un lo borré, es como un mecanismo de defensa, no es un perdón, desde mi punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que en el concepto del olvido, cuando vos te hacen, salvo que sufras alguna enfermedad, cuando vos te hacen algo que te hace daño, es muy difícil que te lo olvides. Es una decisión querer olvidar. ¿Sí? No me refiero a me lo olvidé y por eso perdoné porque me lo olvidé, sino a la decisión de pretendo olvidar esto para poder seguir avanzando. Por eso ahí es cuando el olvido sí puede tener relación con el concepto de perdón. Pero ¿por qué digo esto? Porque el concepto de perdón tiene que ver con el dar. ¿Sí? De hecho, la palabra perdón significa dar por completo, que significa desistir de lo propio y priorizar al otro. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Y de hecho, nunca en la vida vamos a dar tanto como con el perdón. ¿Sí? Cuando perdonamos al otro, lo estamos dando todo, estamos dando todo de nosotros, ¿sí? Aunque vaya en contra de nuestro deseo. Ori, Sí. nada, o sea, lo que venís diciendo me sugiere dos cosas. En primero, que hay que hacer una distinción entre la memoria individual y la memoria colectiva en estos casos. Pero ahí es cuando, Luego, perdón, ahí es cuando yo digo que el perdón siempre es individual, nunca es colectivo. ok, pero bueno, y esto me parece que también aplica a lo individual. Esto me parece que la palabra reconciliación es bastante tramposa y a nivel político se usa a nivel bastante tramposo también, porque, digamos, cuando uno o un colectivo recibió una ofensa, había una diferencia de poder, ¿sí? Entonces, políticamente se pide o se llama la reconciliación cuando cuando ese equilibrio de poderes no está dado, ¿sí? Como que me parece que este es como una condición para que se dé un verdadero perdón y una verdadera reconciliación, es que el equilibrio de fuerzas tiene que ser correcto, ¿no? Porque si no es llamar a la reconciliación una persona que te ofendió y que aparte está en posición de volver a ofenderte, es un sometimiento mucho más que otra cosa. Es que yo creo que cuando el perdón está al servicio de la política, nunca es algo sincero, ¿sí? Nunca. Y aunque sea un fin noble el concepto de perdón, ¿sí? Nunca es del todo sincero. Y vuelvo a resaltar el hecho de que el perdón tiene que ser un acto individual, un acto singular, no un acto colectivo. Por eso los estados no deberían pedir perdón. No deberíamos permitir que un estado pida perdón. Como decía el Colo, hay otras palabras que se usan hoy en día. ¿Sí? Pero a nivel individual eso puede suceder también. Digamos, si, no sé, por la persona, no sé, alguien que te estuvo cagando, o sea, un jefe que te tuvo durante muchos años, no sé, explotándote y de repente la situación no cambia, pero te pide perdón y te llama a esto, a una reconciliación o algo así. Pero él sigue siendo tu jefe y él sigue quizás no pagándote poco, pero sigue estando en una situación de poder. Eso no puede haber un perdón y una reconciliación real, porque vos seguís a merced. Ahí es cuando yo digo, ya te dejo Adri porque vi que está desmuteada, ahí es cuando yo digo que perdonar es desistir de lo propio y priorizar el otro. El perdón real, no el concepto de che, pido perdón. Eso es lo que digo, abusamos de la palabra perdón. Pero el perdón real tiene que ver con eso, con dar por completo, ¿sí? Con desistir de lo que es propio y priorizar al otro siempre. ¿Sí? El concepto de perdonar tiene que ver con el hecho de darlo todo, aunque vaya en contra nuestro. El concepto real de perdón, ¿sí? No el hecho de, che, te pido perdón y sigamos avanzando. ¿Sí? Adri. Sí, bueno, me agarro de lo último que estuvo hablando Andrés. Uno de los ejemplos más claros es en los ejemplos de abuso, en los ejemplos de violencia doméstica.
siempre la persona violenta después llora y pide perdón. Y Pero se llega, y se llega como, claro, pero se llega a lo que Andrés dice que se le dice reconciliación. Y Sí. el vínculo sigue. Entonces ahí es donde yo hago la diferencia, que no es lo mismo perdón que reconciliación, porque muchas veces uno puede perdonar a la persona violenta, pero no quiere decir que continúe el vínculo. O sea, uno puede perdonar, sanar y cortar. En ese caso no hay reconciliación. Pero la pregunta es si eso es perdón real. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el concepto de perdón del que vamos a hablar no es el perdón diario. O sea, no, pero puede haber un perdón real que justamente a las víctimas de violencia, ese perdón real es lo que nos ayuda a continuar con nuestra vida. Porque, o sea, dejas de odiar, dejas de sufrir, dejas de victimizarte, lo soltás, lo dejas ir. Pero no quiere decir que uno continúe con el vínculo, son dos cosas distintas. El problema es que en el perdón real, el retorno de lo dado anula el perdón. Ahora les voy a dar un ejemplo bíblico. El retorno, o sea, si yo doy el perdón esperando que algo pase, anula el concepto real de perdón. Claro. Es una mera sensación de disculpas, ¿sí? Es como es intentar solucionar algo utilizando una palabra mágica, como el perdón, pero en realidad el retorno, esperando un retorno, anula lo dado, anula el concepto de dar el perdón, ¿sí? Y hay algo, ¿sí? Hoy les traigo un libro, que esto vamos a entrar en un debate que no sé si te van a entrar, pero bueno, vamos a entrar. Hay un libro, se los muestro, se llama El siglo y el perdón, de Jacques Derrida, ¿sí? Carla me parece que lo leyó, porque abrió la boca como si le estuviese mostrando, no sé, la Torá. Alguna cosa de Derrida he leído. Bien. Hay un libro que se llama El siglo y el perdón, de Jacques Derrida, que no sé si es barato o caro hoy en día, pero también es fácil de conseguir, en donde Jacques Derrida habla sobre el perdón analizando un texto de la Torá. Entonces, quería traerles ese versículo, ese capítulo de la Torá que es muy interesante. Es el capítulo en donde es conocido, para quien habitualmente estudia Torá, es el capítulo de los merraglim, de los espías. ¿Qué significan los espías? Es el capítulo en donde el pueblo judío está en el desierto, después de tantos años en el desierto, está cerca de entrar a tierra prometida. Entonces el pueblo le dice a Moshe, Moshe, vamos a entrar a la tierra y no conocemos la tierra, imagínate que entremos y nos caen a palos en la primera oportunidad que tengamos y nos echen de nuevo. ¿Por qué no te parece mejor mandar unos espías para que miren la tierra y ver por dónde entrar y qué hacer y cómo conquistarla? Entonces Moshe dice, bueno, vamos a mandar un delegado de cada tribu. Entonces mandan un delegado de cada tribu, son 12 tribus, 12 espías, se van unos días y cuando vuelven, 10 dicen, todo mal, nos van a matar, están todos los pueblos que viven ahí, están todos fortificados, todos son guerreros, nos van a comer crudo, ¿sí? No vayamos, cambiemos de rumbo, ¿sí? Son gigantes, están armados. Y hay otros 2, ¿sí? De los 12, 10 dicen eso, y 2 dicen, no, bueno, tienen razón, pero vamos a poder, ¿sí? Tienen razón, es verdad que están todos ya preparados, porque claramente son ciudades de años, ¿sí? Ya están fortificados, pero vamos a poder conquistarla. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que íbamos a poder. ¿Qué pasa con el pueblo? Escucha a la mayoría, 10 que dijeron que no, se entristece, se lamenta y le dicen a Moshe, queremos volver a Egipto, nos sacaste acá para matarnos, ¿sí? Eso es un desastre, vos sos un desastre, tu Dios es un desastre, todo es un desastre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, es imperdonable que yo saqué a este pueblo de miércoles de Egipto, de la esclavitud, los traje hasta acá y hasta el minuto de entrar me están reclamando, se están quejando y quieren volver y no confían en mí. Esto es imperdonable. Le dice a Moshe, lo voy a matar a todos y de vos voy a hacer un pueblo nuevo. Despreocupate, vos vas a estar con vida. Y Moshe le dice, pero ¿a vos te parece lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, ¿los trajiste hasta acá y los vas a matar? Sí, porque estoy cansado de ellos, no los voy a perdonar, porque si no confiaron en mí hasta este momento, cuando les demostré todo lo que hice por ellos, ¿sí? Se terminó, los mato.
Y Moshe le dice, bueno, empieza a pensar, pero ¿a vos te parece? ¿Sabes lo que van a decir los otros pueblos de vos? Que sos un Dios que los sacó para matarlos, sí, que vos generaste esto. Bueno, Moshe lo persuade, ¿y qué hace Dios? Bueno, está bien, los voy a perdonar. ¿Sí? Los voy a perdonar. Entonces, ¿qué va a decir Derrida frente a esto en el libro El siglo y el perdón? Va a decir algo muy interesante, y es que el perdón solo es posible si es imposible. O sea, el perdón viene a través de lo imperdonable. Cuando un acto es imperdonable, ahí es cuando recién nace la posibilidad del perdón. ¿Sí? Solo se perdona lo imperdonable. Lo que podría llegar a ser perdonable no se perdona. No se perdona, ni siquiera hay necesidad de pedir perdón. Eso es lo que dice Derrida. Justamente en lo irreparable es donde irrumpe el perdón. El perdón se vuelve posible cuando parece imposible, va a decir Jacques Derrida. Y esto es interesante porque Dios perdona a un pueblo de algo que él, siendo Dios, considera imperdonable. Pero Sí. es un perdón bastante político, porque si recién los perdona porque qué van a decir de vos los otros dioses, en realidad los perdonó más pensando en su propia imagen que en el pueblo mismo al que estaba perdonando. En realidad, si lees el texto, Dios los perdona por Abraham, por Isaac y por Jacob. ¿Sí? Va a terminar diciendo, por la promesa que le hizo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? No va a decir eso. Va a decir, los voy a perdonar porque le prometí esto a Abraham, Isaac y Jacob, y si lo liquido, no funciona. Pero el texto lo que está diciendo es, si Dios, que es Dios, considera algo imperdonable y luego perdona, es porque el perdón solamente se da a partir de lo imperdonable. ¿Y qué va a decir Jacques Derrida? Y acá puedo escuchar todas sus opiniones, ¿sí? Porque yo no tengo una opinión dada sobre esto. Jacques Derrida en este libro le va a responder a Vladimir Yankelevich. Vladimir Yankelevich es un filósofo judío, ruso, que le tocó vivir el Holocausto, ¿sí? Y Derrida también, pero Derrida tenía 9 años cuando fue el Holocausto, era un niño, ¿sí? Yankelevich no. Y ¿por qué traje esto? Porque cuando Vladimir Yankelevich dice que el Yom Kippur se murió en Auschwitz, porque no hay perdón después de Auschwitz. No existe el perdón se murió en las cámaras de gas. Entonces, Jacques Derrida, en este libro, que lo pueden comprar y lo pueden leer, le va a responder a Vladimir Yankelevich que él cree todo lo contrario, que él cree que el Yom Kippur, que el perdón renació después de Auschwitz, porque es imperdonable. Y el perdón solo se da a través de lo imperdonable. Y escucho lo que quieran decir. Sí, yo hago una aclaración que egresé como licenciada en Ciencia Política en el 2008, así que mi memoria me puede estar fallando mucho. Sí. Pero también hay un intercambio que hacen con Hannah Arendt, porque para Hannah Arendt era condición fundamental de que las sociedades pudieran avanzar después de todo lo que fue el colonialismo, el holocausto y demás tragedias y guerras. Sí. Y le hace el contrapunto porque para Hannah Arendt el perdón como hecho político y el perdón interiorizado era fundamental y necesario para poder subsistir y evitar que se recaiga en ciclos de violencia una y otra vez. Entonces, para ella era una función política necesaria, como, y necesaria no solamente ante lo imperdonable, sino necesaria ante todo, como condición humana para operar en sociedad el perdón. Y por otro lado, estaba pensando en lo extraño que me resulta para mí el concepto mismo de perdón. Segunda aclaración, yo no soy religiosa, de hecho soy atea, y
me interesan todos estos temas desde un montón de puntos de vista, pero para mí la idea misma del perdón es muy extraña porque yo me manejo en la vida con la idea de retribución. Entonces, yo no puedo, no es que no me voy a aferrar a un rencor, sino que no considero que yo pueda perdonar, sino, bueno, a ver, si te interesa que sigamos en contacto, ¿cómo vamos a hacer para arreglar este problema? Si no lo podés arreglar de ninguna forma, me aparto, pongo el límite. Entonces, es como que para mí todo esto me resulta como muy, muy inasible. Así que nada, les escucho. Ok. Perdón, ¿puedo traer algo más allá de la Torá y todo? Cuando se habló de reconciliación, de borrón y cuenta nueva, de perdonar, de reconciliar, fue acá no fue una amnistía, pero fueron los indultos. Sí. Se quiso hacer borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, perdonamos, por la pacificación del país, fueron lo que con lo que Menem lo justificó. Sí, la evidencia de vida. No. Los indultos. No la evidencia de vida. La evidencia de vida fue otra cosa. Fue con Alfonsín. Digo, los indultos. La evidencia de vida se dejó de lado y no se perdonaba, a ciertos rangos porque habían obedecido órdenes. Acá se dejó de lado a los jerarcas del proceso y después a los montoneros, se los perdonó, se echó un manto del olvido sobre la desaparición de chicos, sobre las torturas, sobre todo lo que ya sabemos. Esto fue en el 89-90 y el otro fue en el 87, 85-87, no recuerdo bien la evidencia de vida. Bueno, entonces, sí, déjame, Adri, yo te dejo. La pregunta acá, la pregunta de Derrida, o sea, la pregunta que yo les hago es, ¿qué opinan de cuando Derrida dice esto de que el perdón renace con Auschwitz porque es perdonar lo imperdonable? También repregúntenselo con respecto a lo que acaba de decir Ale, con respecto a lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, en las sociedades atravesadas por la violencia, ¿no? Adri y después Enrique. Creo que estamos mezclando los conceptos de perdón con el concepto de justicia, para empezar. Sí. Porque, o sea, vuelvo a remarcar la frase que dije al principio, el perdón no libera al ofensor de la ofensa cometida. En este caso, perdonar a los nazis no está diciendo que los nazis no son culpables de lo que hicieron y que hay que olvidarse de lo que hicieron. O sea, también lo separo del olvido. Lo que hace es liberar al pueblo judío de eso. Al perdonar al ofensor, el pueblo judío lo que está haciendo está renaciendo, está creciendo, está sanando. Sabe lo que pasó, no olvida lo que pasó, no justifica lo que pasó, pero lo suelta para poder avanzar, porque si uno queda agarrado a eso y no perdona, queda estancado, no crece, se muere. Creo que es absolutamente necesario el perdón, que no tiene que ver con la justicia, y que una vez más no libera al ofensor de su culpa. Yo les voy a mostrar, yo siempre para cada clase, aunque no lo parezca, me hago apuntes, ¿sí? Apuntes, una hoja, como para cosas que me parecen importantes. Y justo hay una confusión entre el perdón y la justicia, ¿sí? Lo quería mostrar porque justo lo dijo Adri. Enrique. Sí, una opinión personal es, cuando nosotros hablamos del perdón, hablamos de todo, como dijiste vos. Es como que englobamos un montón de cosas que en realidad no son muy englobables. Una cosa es una ofensa personal de una persona a otra o una alteración que haya hecho en la vida de la otra persona, y otra cosa es el concepto del genocidio. El genocidio, o sea, la destrucción en masa de la vida humana, es un tema muy difícil de tratar y para gestionar sobre el tema de perdón en esa situación. Es muy difícil comprender cómo un pueblo decide
terminar con otro pueblo por una cuestión ideológica. Y es muy difícil que cualquiera pueda perdonarlo. Lo mismo ocurre con la Inquisición. ¿Por qué en nombre de una religión se decide matar 2, 3 millones de personas, quemarlas en la hoguera y terminar con la vida? Porque una cosa es pedir disculpas porque yo realmente, la verdad es que me porté mal con vos, te dije cosas que, Ori, que no te tendría que haber dicho y te ofendí. Yo te dije que tus anteojos eran muy feos y no son feos, en realidad a mí no me gustaron. Pero otra cosa es terminar con la vida del otro, donde en la Torá eso lo tratan de una manera totalmente distinta del resto de las ofensas. Y creo que en eso es interesante profundizar en el hecho de qué es lo que uno puede perdonar, cómo es el perdón y en qué situaciones nosotros podemos perdonar como pueblo. Yo entiendo el concepto de perdonar. A mí me resulta muy difícil comprender y perdonar en forma general a los nazis por el holocausto. Nunca he podido. Pese a que el perdón es algo diario para mí. Yo no puedo hacerlo eso. Bueno, lo que Derrida va a decir, acá, con esto se los tiro, y es que, como decía Adri antes, que hay una confusión entre el perdón y la justicia, y es que se puede juzgar los actos de lesa humanidad, se puede juzgar un crimen, ¿sí? No hace falta ir a actos de lesa humanidad, se puede juzgar un crimen, ¿sí? Pero el perdón no tiene que ver con la justicia, se puede juzgar, ¿sí? Se puede decidir si es inocente, si está, bueno, si no sé, se puede decir cualquier cosa, pero no tiene que ver con el perdón. Solo la víctima puede perdonar. El problema del holocausto es que las víctimas murieron, ¿sí? Entonces, la pregunta es si ahí es posible el perdón. Y al morir se torna en imposible. Y ahí es cuando Derrida va a decir que el perdón nace frente a la imposibilidad, ¿sí? No hay perdón, ¿sí?, en los desaparecidos y en la Shoah, porque las personas que deberían perdonar son las que no están, ¿sí? En sociedades atravesadas por la violencia, ¿sí?, por el autoritarismo, por la exclusión social, ¿sí?, solo la justicia puede redimir, pero no existe el concepto de perdón, ¿sí? Y ahí viene el tema de perdón, ¿sí? Una sociedad justa es la condición necesaria para que el perdón pueda aparecer. Pero no existe la sociedad justa, es algo casi imposible. Y ahí en esa imposibilidad es cuando pueden hacer el perdón. Ese es el mayor problema. ¿Me expliqué o quizás lo dije medio complicado? Ili me dice que no lo entendiste o sí que lo entendiste. Es complicado. Es complicado. De alguna forma lo que intento decir es que la única forma de que las cosas estén mejor es con una sociedad justa. Pero es muy difícil conseguir una sociedad justa. Es casi imposible. Y en esa imposibilidad nacería el perdón, ¿sí? Pero solo una sociedad justa es la que, de alguna forma, puede redimir a la gente que no está, ¿sí? Linda. Que una sociedad justa es a los ojos del líder, no a los ojos de una sociedad en general. O sea, depende del líder para ver, a sus ojos va a ser la justicia que él imparta, ¿no? Entonces, lo que creo y lo que saco de todo esto también es que son las acciones las que van a hablar y las que van a pedir un perdón y van a ser recibidos, ¿no? O sea, sí creo, como el escritor Jacques, que un perdón es sobre algo tremendamente fuerte,
las situaciones cotidianas tal vez no son tan necesarias el perdón o el vivir, o sea, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y vamos solucionando a como cada quien va pudiendo, ¿no? Pero una situación, las imperdonables generalmente son las que van a ser las más difíciles o las que tienen que ver un verdadero perdón a cambio, ¿no? Lidia. Estuve llorando por el que sobrevivió. Le fue muy difícil perdonar y más aún volver a Europa, porque las manos estaban llenas de sangre, y no solamente en Polonia y en Alemania, toda Europa, Francia. Te lo digo por mi padre. Sí. De hecho, esta discusión en este libro es muy interesante porque claramente Jacques Derrida y Vladimir Yankelevich son sobrevivientes de la Europa del Holocausto. ¿Sí? Con lo cual es muy interesante porque está la postura de Yankelevich diciendo no hay perdón, y está la postura de Derrida. Los dos, bueno, Yankelevich no es francés, es ruso, pero vivió en Francia. ¿Sí? Y de hecho los dos sufrieron la Francia de Vichy, ¿no? O sea, el tener que irse de ahí. Y para Derrida nace a partir de ahí, nace a partir de lo imperdonable. Pero ¿por qué también Derrida va a decir eso? Por lo mismo que hablábamos antes, de que no se trata de la cuestión de justicia, sino que se trata de un acto singular. Y el acto singular también es un acto redentor en donde a mí me permite seguir. El perdón se da, no se pide. Pero es algo que tiene que entregar, que es una decisión de dar sin esperar nada a cambio. Como decíamos antes, en el momento que esperamos algo a cambio, se anula el concepto real del perdón. ¿Sí? Adri. Me quedo con esta última parte que dijiste de que solo las víctimas pueden pedir perdón, porque estoy tratando hace rato de acordarme del nombre de esta persona, pero no me puedo acordar. Estuve viendo hace 2 o 3 semanas un documental en YouTube de una sobreviviente de Auschwitz que volvió después de como 20 años a pisar Auschwitz, y que ella contaba de que durante gran parte de su vida estuvo como militando para encontrar a los nazis que se fueron, que se escaparon y que estaban escondidos en otros lados, y siempre como con mucha sed de venganza, digamos. Pero esta mujer llegó hasta decir públicamente que perdonaba a sus victimarios, ya de grande, ¿no? Ella desde toda su juventud estuvo militando, y cuando llegó a una edad mayor, un día se levantó y dijo, bueno, ya está, los perdoné, no puedo seguir con esto, y públicamente dio ese pedido, esa manifestación de perdón. Y hoy en día esta mujer trabaja con personas que están también así en situaciones de violencia extrema o en situaciones en las cuales supuestamente son imperdonables, para ayudar a esas personas a perdonar y a que sigan con su vida. Es súper interesante. Si me llevo a acordar o encontrar de vuelta el link, lo comparto en el grupo. Mándalo. Hay un acto redentor en dar el perdón. Es como que ella dice que en el momento en el que perdonó fue en el momento que siente que realmente dejó el campo. Pero el acto redentor en dar el perdón no es tan fácil como decía Enrique. Porque se da a partir de lo imposible, de lo difícil, de lo extremadamente difícil. Si estamos hablando del perdón real, ¿sí? No es tan fácil. Y tampoco está mal que uno no quiera dar el perdón. No está mal. ¿Sí? Está dentro de las posibilidades. Cabe dentro de las posibilidades. El Yom Kippur no es el perdón, así pedimos perdón por todo. ¿Sí? El Yom Kippur tiene que ver con el perdón frente a Dios, no frente a la gente. Frente a la gente, resolvelo. Hacete cargo, dice la tradición judía. ¿Sí? Entonces, tiene que ver
un poco con el concepto de perdón en nuestra tradición y también en el mundo contemporáneo, ¿no? El concepto real, no el abuso, el abuso que hacemos habitualmente de esta palabra. El problema es que hemos abusado tanto de esta palabra que perdió valor, perdió sentido, perdió un concepto real. ¿Sí? Es como, lo voy a asociar acá en Argentina como la palabra boludo. Yo cuando era chico, yo me acuerdo, a mí me decían boludo, me enojaba, me quería ir a las piñas. Hoy decimos boludo como algo normal. Abusamos tanto de la palabra que se normalizó, ¿sí? Al punto tal que ya no afecta. El perdón se abusó tanto de esa palabra que ya no afecta. ¿Sí? Que ya no suena como algo sincero y único y extraordinario. Porque se naturalizó. Eso pasa cuando se naturaliza una situación, cuando se considera normal, habitual, cuando no lo es en realidad. Pero bueno, se hace muy difícil terminar esta clase, porque no hay un cierre para esta clase, ¿sí? No es que hay no es que ahora digo, bueno, ahí tiro una frase mágica y todos quedamos contentos, ¿no? El perdón es eso, ¿sí? El perdón real en nuestra tradición es hacia lo imperdonable. Cada uno tiene que saber y decidir cuándo y cómo lo quiera dar y si quiere darlo. Puede ser que no, es válido no darlo.